Bueno, pues hoy estamos aquí con Gerardo Ortiz, que es psicólogo clínico, psicoterapeuta Gestalt, terapeuta psicocorporal, discípulo de Claudio Naranjo, colaborador del SAT, también codirector de la Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo y cofundador de la Escuela Psicoterapéutica en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Yut Fontanal. Bueno, bienvenido, Gerardo, a Muchas gracias, Cristina. A este encuentro virtual. Y bueno, aunque yo asistí, ya nos conocimos hace tiempo en un programa SAT, después, el año pasado, estuve en un taller que se titula Luchando con mi saboteador interno. Y me parece muy interesante, ¿no?, que nos puedas hablar un poco de qué es esto del saboteador interno. Sí, con mucho gusto. Podría de manera breve responder que el saboteador interno es una instancia dentro de nosotros encargada de obstaculizarnos el pleno desarrollo armónico, encargado de convertirse en alguien que va a impedir, alguien que va a sabotear, que va a bloquear el flujo natural de nuestra vida. Ahora, ¿cómo surge el saboteador? ¿Cómo es que se crea esta identidad interior encargada de meterme el freno? Tiene que ver con nuestra vida muy primaria, cuando siendo primero bebés y luego niños, niñas, fuimos recibiendo la información del mundo a través de primero de mamá y luego de mamá y papá. Y nos fuimos haciendo de un bagaje de habilidades para estar en relación, para comunicarnos, para buscar nuestra manera de relacionarnos en esa familia, en ese núcleo familiar. Pero todo esto fue recibido a través del filtro de papá y mamá. Y de alguna manera ese filtro estaba lleno de expectativas, lleno de consignas, lleno de mandamientos, lleno de órdenes, que en la gran mayoría de los casos fueron chocando con nuestra naturaleza original. Como si dentro de cada una y cada uno de nosotros está un núcleo prístino, puro, esencial, pero que al mismo tiempo tiene una vulnerabilidad, una susceptibilidad tan grande que las interacciones de los adultos la pueden lastimar. Entonces, como una manera de defendernos de esta hostilidad adulta, vamos generando esta estructura, esta identidad a la que le llamo el saboteador, ¿sí?, que se convierte en una estructura, en un andamiaje rígido con la finalidad de proteger lo que es esencial a nosotras, a nosotros, pero que con el paso del tiempo ya no solo se convierte en una forma de adaptación al mundo, ya no solo se convierte en un mecanismo de sobrevivencia, sino que se convierte en una estructura que impide que nuestra naturaleza esencial, nuestro núcleo más primigenio, florezca y se desarrolle. Y este saboteador va teniendo distintos matices, distintas facciones, distintos barnices, dependiendo del mundo de los adultos y de su manera de ver la vida.
depende de lo que ellos me van transmitiendo, es que esta estructura de personalidad, a la que a mí me gusta llamarle el saboteador, se conforma. Eso tendrá que ver con los filtros de papá y mamá, con su manera de transmitirnos como ellos conciben el mundo. Entonces, cuando ya somos adultos y esta identidad saboteadora ya está estructurada, eternamente, consciente o no consciente, hay una lucha interna, porque por un lado hay un deseo natural, ¿no? Es un impulso, más que un deseo, es un impulso natural hacia el florecimiento, que ese impulso es intrínseco a cada ser humano, a cada hombre, a cada mujer, hacia florecer, hacia convertirnos en quienes somos. Sin embargo, esta estructura caracterológica, saboteadora, boicoteadora, se hace presente de distintas maneras. A veces es una voz interna, una voz que te dice, ¿sí? No hay para ti, no hay lugar suficiente en el mundo para todos, hay gente que nació con estrella, tú naciste estrellada. Una voz que tiende a generar una minusvalía en la persona. Cuando la minusvalía en la persona no está en su código interno, no está en ese núcleo prístino sagrado, no está el tatuaje de la carencia o de la minusvalía. Eso fue producto de las interacciones con el mundo adulto, generalmente papá y mamá, o con quienes cumplieron esa función de maternaje y paternaje. Algunos nos damos cuenta de que hay un impulso natural que va en una dirección, pero que hay una presencia interna que con su voz me hace retractarme o me hace direccionar en otra vía. Pero hay mucha gente que no tiene ese grado ya de conciencia de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es que vuelvo a repetir los mismos errores? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Me gusta ejemplificarlo con una frase de Freddie Mercury. Toda la oscuridad que creías habías dejado atrás te invade de nuevo. Hay gente que no se percata de que repite los mismos errores, las mismas compulsiones destructivas o autodestructivas, los mismos vicios. Y hay otros que dicen, a ver, ¿qué está pasando? Yo tengo un deseo muy hondo orientado a la plenitud en la vida. ¿Cómo es que me desvío de esa dirección? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que tiene por distintas circunstancias, a veces porque ha tenido la oportunidad de trabajarse más en espacios de desarrollo humano, a veces la vida le ha dado una sacudida que lo pone más despierto, y entonces se empieza a interpelar, ¿qué es lo que hay? Porque yo de manera natural voy en una dirección y algo hace que me desvíe, y ahí empiezan a autopercatarse y hacer un trabajo pues para llegar a un momento de conocer cara a cara a su saboteador interno y poder o hacer las paces o dominarlo o negociar. Esto es, Cristina. Por lo que dices, Gerardo, es como que se requiere una conciencia, ¿no? O sea, que puede ser que tú tengas un saboteador, bueno, todos tenemos un saboteador, pero que no lo tengas identificado o no sepas que te está haciendo tanto mal, ¿no? Internamente. Sí, exactamente. O sea, exactamente que esto le sucede a mucha gente que no se da cuenta. Sí, a veces dice las personas, yo he oído muchas veces en el proceso terapéutico, ¿no? Dice, bueno, cuando estaba niño decía, cuando llegue yo a la preparatoria, ahí sí voy a ser feliz.
Y dice, llegué a la preparatoria y seguía sintiendo insatisfacción, quizá en la universidad. Dice, entré a la universidad, me gradué y tal vez cuando me case, pero la insatisfacción seguía. Me casé y dije, bueno, cuando tengamos hijos. Tuvimos hijos, la insatisfacción seguía. Bueno, quizá, ¿sí? Cuando sea abuelo o abuela. Y ya abuelos y abuelas siguen sintiendo esa insatisfacción y dicen, bueno, quizá en la otra vida. ¿Qué pasa ahí? Porque esta es una dinámica interna de muchísima gente que está esperando la satisfacción, la plenitud, la felicidad como algo que va a llegar, pero que está en el futuro, no que es asequible en el momento. Y eso tiene que ver por un desconocimiento de que hay dentro de cada uno y cada una parte, Jung la llamaba la sombra, una parte defensiva, tóxica, desagradable, que se empeña en fluir en una dirección, pero que no necesariamente es la dirección del corazón, ¿no? Entonces, tienes razón, Cristina, en que muchísima gente no se percata de que hay una parte dentro de él que se encarga de sabotearle el camino a la felicidad, a la satisfacción, a la plenitud o florecimiento. Y claro, teniendo en cuenta esto, ¿cómo puede uno reconocer, ¿no? que es el saboteador el que está tomando el mando de tu vida, ¿no? Ya, sí. A veces son las crisis en la vida las que nos hacen detenernos, porque la crisis se convierte en una sacudida que nos despierta. Nos agitamos y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Por ejemplo, la persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal y que entra en todo un proceso de enfermedad, de muchísima gravedad, y finalmente sale. Pero ese proceso de besar casi en los labios a la muerte, lo despierta y dice, ¿qué es esto? La vida es otra cosa, lo que yo venía viviendo no es significativo, no es esencial. Cuánta búsqueda de importancia, de blog, eso no es la vida. Y ahí dice, a ver, ¿dónde me perdí? ¿En qué momento me perdí? Hay personas que una situación en la vida la sacude. Una crisis, una ruptura amorosa, una quiebra económica, una pandemia como la que estamos viviendo que nos exige el confinamiento y que se nos mueven tantas cosas, son oportunidades para dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Lo que sucede, Cristina, es que vivimos en un mundo donde hay miles de estímulos que nos succionan para estar afuera. Y existen muy pocos estímulos, no los hay, los medios de publicidad no favorecen estímulos para estar adentro y para decir, ¿quién soy? Que es una de las grandes incógnitas. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la profunda razón de mi existencia? A veces, una pequeña crisis, como las que te menciono, son la oportunidad de que alguien se interpele, se cuestione y empiece a trabajar sobre sí mismo. Tú hablaste de que nos conocimos en un módulo del programa SAT. Este programa, diseñado por Claudio Naranjo, orientado justamente al autoconocimiento y a la transformación. No es sencillo que alguien se pregunte sobre sí mismo, por lo que te digo, la insistencia de los estímulos externos para sacarnos
para casi que desvincularnos de nosotros, de nosotras, y estar en algo que nos es ajeno. Entonces, se requiere de espacios, de que hagamos un alto en nuestra vida, tengamos 20 años, tengamos 60, tengamos 40, los que tengamos, ¿sí? Sobre todo si ya tenemos más de 18, 20 años, y decir, ¿quién soy? Más allá de mi nombre, del apellido, de la geografía, ¿quién soy? ¿Y para qué estoy en este mundo? Cuando uno se hace esas preguntas y se da cuenta de que no se las puede responder tan fácilmente, surge la inquietud de decir, a ver, quiero descubrir quién soy y para qué vine a este mundo. No por qué. Cuando nos preguntamos por qué, nos vamos al pasado. Porque mi papá y mi mamá se unieron, porque se demostraron cariño. El preguntar por qué me remite al pasado. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué nací? Qué importante, ¿no? Lo que dices, ¿para qué? ¿No? Y qué poco socialmente se nos facilita esto, ¿no? De ir hacia adentro, de podernos cuestionar, ¿no? Sí, y yo creo, Cristina, que no es una casualidad. Yo creo que hay un sistema maquiavélico atrás de todo esto, de que el ser humano se desarraigue de sí mismo. Si estuviéramos más en contacto con nosotros, nos daríamos cuenta de la fuerza impresionante que tenemos como colectivo humanidad y de qué queremos en la vida como colectivo humanidad. Pero los grandes dueños del dinero en el mundo, que son los que manejan a los líderes políticos, son los que deciden, y el interés es meramente comercial, económico. Y una persona que está en contacto consigo mismo empieza a desestimar mucho del bombardeo mercantilista que se hace y dice, esto no me parece, esto no es la vida. Entonces hay que distraerlos. Ya se decía hace cientos de años, al pueblo pan y circo. Mientras tengamos medianamente de comer y nos estemos distrayendo, no vamos hacia adentro. La industria de la diversión es impresionante, es escandalosa. ¿Cuántos programas hay en la televisión? Yo he viajado por muchos países justo con los programas AT y las escuelas de Gestalt Viva. Y siempre me gusta conocer un poco la televisión del lugar. En todas es la misma porquería. Programas donde hay 3 o 4 personas, ¿sí? Reporteros ahí o animadores hablando de la vida íntima de futbolistas, de actrices, de cantantes, de actores, y esa es la industria de la diversión. Hablar de la intimidad de figuras públicas. Ahora, con el confinamiento, ¿cuántas opciones tenemos de ver televisión satelital o en cable? Muchísimas. 5, 6, 7 opciones distintas. Yo puedo sentarme frente a la televisión, poner una película y cuando termine poner otra y cuando termine poner otra, y puedo estar el resto de mi vida sentado viendo una película distinta cada vez. Y es muy fácil dejarnos atrapar por esa fuerza tan sugestiva. Sí, lo que necesito es distraerme. Y pocas veces decimos, voy a bucear dentro de mí. Voy a hacer espeleología en las grutas que me habitan. Entonces no es fácil. No estamos habituados. Hemos sido domesticados a no sentir, a no contactar, a no percatarnos, ¿no?, de la sutileza del mundo que pasa a cada instante. Lo sutil del viento, lo sutil de la luminosidad,
lo sutil de los pajarillos que están en mi jardín. No, eso no nos atrae, no nos atrapa. Vamos a la caja idiotizante de la televisión. Entonces, efectivamente, el empezar un proceso de autoconocimiento no es fácil. Decía Fritz Perls, el creador de la Gestalt, vivir la propia muerte y renacer no es tarea fácil. Y por eso, Cristina, y con esto termino esta intervención, esta parte, por eso yo creo que esta pandemia nos ha traído una oportunidad maravillosa y magnífica de quedarnos quietos. Y si nos quedamos quietos en los 30 metros cuadrados o en los 100 metros cuadrados o en los 60, dependiendo de dónde vivo, pero me quedo quieto ahí, en mi casa, en mi departamento, en mi piso, y procuro no solo distraerme con lo de afuera, sino entretenerme con lo de adentro, es una oportunidad maravillosa. Millones de gente en el mundo confinada. Pareciera que un orden supremo nos dice, no te pierdas de ti. Entra, percátate. Yo le veo, a lo mejor soy optimista, pero yo veo que ese es una estupenda oportunidad y un beneficio maravilloso que nos está dando la pandemia. Más allá de todo lo terrible que está pasando a nivel económico, laboral, etcétera, ¿no? Sí, desde luego, como tú dices, Gerardo, esta pandemia es una gran oportunidad, ¿no? Pues para pararte, porque es que en realidad el mundo se ha parado, ¿no? Y eso nos lleva inevitablemente, si uno quiere, claro, como a ir hacia adentro, porque lo que tú comentabas, hay muchos distractores, ¿no? Y muchas maneras en las que uno se puede estar desconectando toda la vida, ¿no? Sin embargo, esto que estabas comentando de cómo el ir hacia adentro me hacía a mí pensar que este es un poco también el objetivo de la psicoterapia, ¿no? Como preguntarte también ahí cómo es para ti, ¿no? La psicoterapia y si, bueno, tiene que ver con este proceso del que hablamos, ¿no? De ir hacia adentro y de darse cuenta. Sí. Hace algunas décadas se percibía la psicoterapia, se acercaba a la gente al mundo de la psicoterapia desde el punto de vista casi que del modelo de salud y enfermedad. Estoy mal y tengo que ir a que me compongan. Afortunadamente ese concepto ya quedó en desuso. Para mí la psicoterapia es un proceso de autodescubrimiento en compañía. ¿Por qué en compañía? Porque habrá personas que puedan autodescubrirse ellas solas. Pero la realidad humana es que la gran mayoría, como decía Fritz y como lo parafraseaba Claudio, la gran mayoría de las personas tenemos un escotoma, un punto ciego. Y este punto ciego nos dificulta ver aspectos de nosotros mismos. Este punto ciego impide ver mi tendencia a victimizarme, o este punto ciego impide ver mi desconfianza básica en los seres humanos. Confío más en las plantas y en los animales que en las personas, pero no me doy cuenta. Este escotoma me impide ver mi tendencia narcisista a siempre querer ser el centro de la fiesta, del salón de clases, de la oficina. Entonces, se requiere que alguien que va un poco más aventajado en el camino se convierta en alguien que me va acompañando. No me descubre. Favorece que yo me descubra. El proceso psicoterapéutico, como lo percibí de Claudio, como él nos lo transmitió, tiene mucho más que ver con el encuentro de dos personas que con todo el conocimiento y bagaje
de herramientas y de técnicas y de estrategias de cambio que el terapeuta pueda tener. Si yo soy un terapeuta que he estudiado mucho y tengo muchas técnicas y muchas herramientas, pero yo no me coloco frente a la otra persona como un ser humano, yo no me transparento, yo no me dejo ver por el otro, yo no conecto, no hago una conexión con él o con ella, va a ser de muy poco beneficio lo que yo pueda sugerirle como técnica. Lo verdaderamente potencial de la transformación es el encuentro auténtico de dos personas. Mi deseo genuino de que en este momento la otra persona es la más importante para mí junto conmigo mismo. No hay otra cosa que en ese momento, no hay nadie más que en ese momento me importe. Y conseguir transmitirle este sentimiento de importancia única por su ser, es potencialmente transformador. Entonces, eso es para mí la psicoterapia, un proceso de autodescubrimiento. ¿Por qué autodescubrimiento? Porque yo ya estoy, mi núcleo original ya está, ¿sí? Pero lo cubrí con este saboteador. Y el proceso de terapia es descubrirme. Y entonces sí, estar en capacidad de florecer. Así es como concibo la psicoterapia, así es como pretendo acompañar a quien busca mi ayuda, y así es como te decía, la percibí de Claudio. Muy bello, ¿no? Como lo cuentas, esta conexión, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la relación, ¿no? De dos personas y de todo lo que ocurre ahí, ¿no? Y de qué lugar te pones, ¿no? Y desde dónde lo haces, ¿no? Exactamente. Y tú, Gerardo, sé que trabajas mucho con el cuerpo. En el taller al que yo asistí también hicimos mucho trabajo corporal. ¿Por qué es tan importante trabajar para ti con el cuerpo? Sí, para mí es fundamental el cuerpo, porque yo creo que nuestra vida emocional está encarnada, está en la carne. Yo recuerdo la primera vez que asistí a un taller de bioenergética. Me impactó muchísimo. Yo no sabía todavía, me acerqué a ese taller porque quería conocer qué era la bioenergética. Y recuerdo que en un momento dado se nos estaba sugiriendo un tipo de masaje, haciéndolo en diadas, y estaban los terapeutas guiándonos, y en un momento alguien que teníamos con esta parte, ¿sí? Presionar aquí el diafragma en el compañero que estaba acostado, de repente alguien estaba presionando sobre otra persona y se rompió en un, no quiero decir grito porque no era grito, era un alarido prolongadísimo de dolor, que solo escucharlo, yo creo que a todos nos arrancó las lágrimas. Era una tristeza y un dolor hondísimo, así como imposible de creer que alguien pueda llevar tanto dolor, ¿no? Cuando los terapeutas llegan a auxiliar, porque el chico que estaba ahí pues estaba aprendiendo, se sintió desbordado por lo que había provocado su contacto, acompañaron los terapeutas. Resulta que este señor, siendo, no sé, 10 años más joven, iba con un hijo caminando por una calle en una ciudad de México, donde un borracho se sale del arroyo vehicular y atropella al hijo y prácticamente lo embarra contra la pared. Y en aquel momento
el impacto fue que el señor se desmayó. Y luego lo sedaron y lo sedaron y lo sedaron cuando ya salió de todo el cuadro de anestesia que le dieron para relajarlo, para tranquilizarlo. Habían pasado 2 días y no pudo procesar, ¿no?, aquella experiencia. Pero su dolor estaba en el cuerpo. La emocionalidad de los eventos que vivimos, cuando es una emocionalidad muy grande y no alcanzamos a digerirla, a digestionarla, esa emocionalidad se queda encarnada. Y esa energía encarnada modifica mis músculos, mis tejidos, mi estructura musculoesquelética y modifica mi vida. Este hombre a partir de ahí se endureció, se enfrió, se anestesió, perdió la alegría de vivir y estaba marchitándose en vida. Ese es un ejemplo tal vez dramático, pero creo que didáctico para poder compartir que todo aquello que no vivimos, que no se actúa emocionalmente, se queda en esta estructura corporal, muscular, emocional, energética, y luego nos cobra facturas, enfermedades o disminución en la alegría de vivir. Y entonces yo incluyo, tienes razón, yo incluyo muchísimo el cuerpo en los trabajos que hago, sobre todo en los trabajos no individuales. En el trabajo individual también, pero menos, porque son generalmente trabajos de 1 hora, digamos las sesiones común y corriente de terapia, ¿no? Pero en lo que es grupal siempre incluyo el cuerpo, la música, el movimiento. Y que hay muchas situaciones o vivencias, ¿no?, que se quedan como atrapadas en el cuerpo y de las que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que a lo mejor uno puede ir con una tristeza, no sé, o una nostalgia ahí de fondo y no saber por qué, y es un suceso que le aconteció y que no terminó de digerir, ¿no? Exactamente, exactamente. Volviendo, Gerardo, un poco al saboteador interno, ¿no? Yo también trabajo con personas que atraviesan por una ruptura. No sé si el ser consciente, por ejemplo, de que tú estás en ese momento, está más activo tu saboteador, te puede ayudar de alguna manera, ¿no?, a atravesar o a superar una ruptura, ¿no? Sí, bueno, el proceso de duelo está en relación justo a la pérdida. Puede ser la pérdida física porque alguien cercano, querido, se murió, o puede ser la pérdida de un amor, se terminó una relación amorosa, de amistad o de pareja, la pérdida de un estatus económico, la pérdida de un tipo de vida en concreto, o a veces hasta de una cambio de ciudad drástico, cambio de casa. Todo lo que sean pérdidas nos meten en procesos de duelo. Hay unos duelos que son pequeñitos, casi insignificantes, que no tendrá grandes consecuencias si no lo atiendo. Pero hay otros duelos que si no se atienden, evidentemente tienen consecuencias, como este del caso del señor al que le habían atropellado y matado a su hijo. No había procesado el duelo, la pérdida, y se estaba muriendo en vida. ¿Cuál es la relación con el saboteador interno? A ver, si por ejemplo mi saboteador es un saboteador que me dice, eres lo máximo. Y esto tiene que ver con que mis padres pasaron mucho tiempo juntos y no conseguían embarazarse y por ahí a los 11 años de matrimonio, cuando ya pensaban que no eran llamados para ser papá y mamá, ¡pum!, se quedan embarazados y
y tienen un bebé. Lo han esperado 11 años. Las expectativas que tienen son enormes. Es distinto a quien ya tuvo 7 hijos y tiene uno más. Claro que lo espera con cariño, pero no con aquella casi ansiedad de que nazca. Entonces se convierte en el centro de esa pareja y no se percatan que empiezan a inflar a aquel bebé. ¿Quién es el más maravilloso del planeta? ¿Quién de todo el universo? Y esta educación va haciendo que el saboteador de esta persona sea el de sentirse súper inflado, arrogante, narcisista, indispensable. Cuando una persona como ella o como él se enfrenta a una pérdida, no lo puedo creer. No puedo creer que se haya ido y me haya dejado a mí, que soy tan especial y tan importante. En vez de decir, ¿qué me está pasando con la pérdida? En vez de entrar al dolor genuino, a la tristeza, a la melancolía, a la nostalgia o a la rabia, también es justo, es digno sentir rabia porque esto se acabó y estoy muy enojado o muy enojada. El duelo se atraviesa, se procesa mejor cuando nos permitimos sentir las emociones que nos está generando la pérdida. Pero cuando la persona se queda enganchada a su saboteador interno, yo nunca necesité de nadie, tampoco de esta persona voy a necesitar. Se acabó, a otra cosa, mariposa. Es un acto de injusticia consigo mismo, consigo misma, porque una relación de pérdida significativa merece la honra de permitirse sentir lo que esta ausencia le está causando. Además, por el principio básico de que los sentimientos existen para sentirlos, no para reprimirlos, no para escindirlos. Solo que no nos gusta a muchos y a muchas, no nos gusta experimentar lo desagradable. Ni siquiera digo negativo, porque la gente luego clasifica emociones y sentimientos positivos, emociones y sentimientos negativos. No son negativos. La soledad no es negativa, la tristeza no es negativa. A veces son el fermento de algo muy bello. Por ejemplo, a nivel artístico, ¿cuántas creaciones artísticas surgen a través de un estado de melancolía profunda, de soledad absoluta? Sin embargo, como no se siente agradable experimentar esto, lo escindimos de nuestra vida. No, ya, el tiempo dirá, un clavo saca otro clavo, y nos metemos toda una idea de practicidad donde estamos traicionando nuestra genuina necesidad de sentir. Entonces sí, que yo te di un ejemplo de cómo se puede activar el saboteador de una persona. Otra persona, a lo mejor, que tiene una desconfianza básica en la gente, que su saboteador le dice, no creas en la gente, te van a traicionar, no te entregues, no compartas, no convivas, no hables. Un día se permite, ¿por qué? Porque también hay una necesidad de encontrar una pareja. Llevan un tiempo la relación, esta se rompe y el saboteador, ya lo sabías, es mejor estar solo que con cualquier otra persona en el mundo. No vas a estar nunca en un mejor lugar que contigo en soledad. Se activa y le hago caso y no me percato de que hay una pérdida y de que si yo soy un desconfiado, lo que tengo que hacer no es abonar en mi desconfianza, es empezar a crear puentes que me vinculen a otras personas. Yo necesito no seguir desconfiando, empezar a confiar, crear vínculos, ponerlos a prueba, voy a ponerlos a prueba, pero crear vínculos, nutrirme de las relaciones. Esa es la relación que yo encuentro entre las pérdidas y muy interesante. Y el saboteador. Claro, todo esto que comentas, Gerardo,
que me parece muy interesante, requiere lo que estamos hablando, conciencia, ¿no? Que a veces no es fácil como darte cuenta, ¿no? Que a lo mejor tu diálogo interno te lo estás creyendo tanto que no sabes ni qué es el saboteador ni nada, ¿no? Sino que está ahí presente y claro, y el darte cuenta yo creo que es muy importante, ¿no? Para esto, para poder salir, ¿no? O por lo menos poder identificar lo que te ocurre. Yo en ocasiones, en relación a esto que comentas, Cristina, en ocasiones le digo a la gente, acuérdate de tu adolescencia, cuando tenías entre 15 y 18 años. ¿En quién pensabas que te querías convertir cuando fueras adulto, cuando fueras adulta? ¿Cómo imaginabas que querías ser? Porque a veces mucha gente sí imaginó, sí tuvo destellos de futurear. Y entonces, bueno, ahora que ya eres adulto, que eres adulta, ¿cuánto te has alejado de aquel sueño que tenías sobre ti misma? ¿Cuánto te has alejado y qué te hizo alejarte? Y lo más importante, ¿te interesa redireccionar tu camino? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No? Son preguntas que favorecen que la gente se eche un clavado a su interior y empiece a retomarse a sí mismo y a operativizar el camino hacia la plenitud en la vida. Sí, y asumir la responsabilidad, ¿no? De dirigir. Hacerse cargo. Claro. Sí. Gerardo, ya, bueno, para terminar, me gustaría preguntarte también que, bueno, el taller al que asistí, tú dijiste que hay 3 caminos para abrir el corazón, ¿no? Y a mí aquello se me quedó muy presente, ¿no? El amor, el dolor y el humor. No sé si puedes contarnos un poquito así, bueno, resumidamente, porque seguro que se puede hablar mucho, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Caminos. Sí, generalmente yo he descubierto que la gente que tiene muy buen humor, pero muy buen humor verdadero, no un buen humor compulsivo. Ya ves que existe luego esta alegría compulsiva que en realidad se convierte en una huida de sí mismo. Gente que todo el día hace chistes y cuenta cosas jocosas y hace payasadas, pero que es una estrategia de no sentir lo que verdaderamente le está pasando. No me refiero a ese humor, me refiero a la gente que realmente tiene una chispa para contar cosas, para contar experiencias, ¿sí? Con un humor, a veces incluso un humor medio negro, medio sarcástico, pero un humor muy profundo. Yo me he percatado de que esta gente es gente que viene de periodos de muchísimo sufrimiento, haber pasado etapas de mucho sufrimiento y pudo darle la vuelta y ahora disfruta la vida y es alegre y tiene un humor extraordinario y lo contagia. Cuando el humor es contagiable, es contagioso, ¿sí? Nos genera una energía de mayor libertad, de mayor apertura, de mayor confianza, y eso es una forma de ir mostrándonos. Abrir el corazón finalmente es mostrarme quién soy. El dolor, yo he repetido en estos días varias veces en otras entrevistas que solo el dolor cura el dolor. Fue un principio que escuché a un terapeuta y que me parece de una sabiduría muy honda. Si yo tengo un dolor muy añejo, porque a los 4 años me arrebataron de una ciudad diciéndome nos vamos de vacaciones y no me dijeron que ya nunca iba a regresar a ese lugar, no eran vacaciones, nos fuimos a otro país, a otra ciudad, ¿sí? Yo tengo un dolor de mis compañeritos de la escuela, de la maestra, de mi casa, de la nana que nos ayudaba y nunca me pude despedir. Si yo a ese dolor no le doy espacio y no le doy expresión,
no curo ese dolor. Ese dolor se queda eternamente encapsulado en mi sistema corporal, energético, emocional, y me va a generar comportamientos concretos, me va a cobrar facturas, como decía. La posibilidad única es de que el dolor hay que sentirlo. No estoy invitando a buscar dolor de manera gratuita, porque eso sería un empujón hacia el masoquismo. No, estoy invitando a reconocer los dolores de nuestra vida y poder expresarlos. Y cuando yo expreso mi dolor, el corazón se suaviza, ¿sí? se ablanda. El dolor es como un bálsamo para el corazón. Se abre. Estoy con el corazón bajo la epidermis, a flor de piel. Y el amor no como Claudio nos hablaba, no la búsqueda neurótica de quiéreme, mírame, ámame, admírame, sino la capacidad de abrirte en el amor y amar. Y más allá del amor romántico que nos venden las telenovelas y que en México vergonzosamente producimos muchísimas, un amor de melodrama. En Brasil dicen, ay, esto parece amor de melodrama mexicano, qué vergüenza. No, sino el amor como ese punto nodal, ese núcleo prístino de cada uno y de cada una, que es la presencia divina o la manifestación del amor por la vida, con la vida, por los otros. ¿Sí? Cuando amamos lo que hacemos, cuando amamos a quienes nos encontramos por distintas cosas en la vida, entonces el amor nos dignifica y nos abre el corazón. Así un paso por estas tres instancias rápidamente, bueno, Cristina. Muy interesante, seguro que nos permite reflexionar y bueno, y darnos cuenta, ¿no? Un poco de cuáles son los caminos para el bienestar también, ¿no? Porque al final todo esto se trata de irse encontrando e ir mejorando en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Sí, pues espero que sea de beneficio esta charla, Cristina. Seguro que sí. Yo te quiero agradecer mucho, Gerardo, tu participación en este encuentro virtual, que seguro va a ser muy interesante para las personas que lo quieran escuchar y que les va a aportar un poquito de luz y quizá de orientación también, ¿no? De hacia dónde uno puede ir o continuar su camino. Así que muy agradecida porque sé que tienes mucho trabajo y bueno, pues que has sacado este tiempo para estar hoy aquí y te lo agradezco. Así que espero que nos encontremos pronto, no sé cuándo, pero bueno, esperemos que sea una oportunidad, ¿no? Sí, te agradezco yo también, te agradezco muchísimo y bueno, lo hago con gusto, siempre compartir es un placer, entonces no me pesa, al contrario, es gozoso. Y gracias por tu interés, por tu cuidado y seguimos en contacto. Muy bien, Gerardo, pues te mando un abrazo muy grande. Otro para ti. Y nos encontraremos en algún momento. Gracias. Ok, gracias a ti también. Chao.